Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos las gracias por su bendición, por darnos un nuevo día. Hoy es el día del Señor, 26 de noviembre, ya empieza ya a hacer más calor. Nos da un nuevo día de sol, así que está bonito el día. Así que, mi hermano, vamos a leer la palabra. La primera lectura que se encuentra en Salmo capítulo 123. Salmo 123, vamos a leer. Le damos también la bienvenida a los hermanos que se van a estar conectando por Facebook y a aquellos que van a estar incorporándose después. Amén, hermano, ¿lo hemos encontrado? Amén, lo leemos entonces en el nombre del Señor Jesús. Dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Amén, amén. Ahí sí. Leemos de nuevo el versículo 3. Amén, ¿sí? ¿De nuevo? Ya, vamos a leer de nuevo desde el versículo 1. Aquí son solamente 4 versículos. Dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Amén, hermanos. Vamos a orar a nuestro Señor, una oración de invocación. Amén. Padre, Rey de los cielos, Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote, mi amado Dios, por regalarnos, Señor, un nuevo día. Gracias, mi Señor, y reconocemos, Señor, tu bondad, tus misericordias que se renuevan cada día, mi Señor. Gracias, mi Señor, por este día, Señor, que tú apartas, Señor, para poder congregarnos junto con mis hermanos en la congregación de los santos, para alabarte y exaltarte, mi Señor. Venimos con un corazón agradecido, con un corazón alegre, agradecido, Señor, porque tú, Señor, nos has hecho tantas bondades para nuestra vida, Señor. Nos has bendecido, nos has guardado durante toda la semana, mi Señor. Así que te agradecemos, Señor Padre, por tu benevolencia, por tu Señor, misericordia, Señor, que se renueva cada día, mi Señor. Cómo no adorarte y exaltarte aquí junto con mis hermanos, Señor, en la iglesia. Así que, Señor, te invocamos, Señor, en esta mañana, Señor, junto con todos mis hermanos, en el cual estamos preparados para escuchar de tu palabra, para ser bendecidos. En esta mañana, Señor Padre, no nos enfocamos, Señor, en el hombre, sino que nos enfocamos, Señor, solamente en ti, Señor. Ayúdanos, amado Rey, para no distraernos. Ayúdanos, Señor, para poder, Señor, enfocarnos, Señor Padre, en buscar de tu presencia, en poder oírte, en poder hablarte a través de las escrituras, a través de Señor, de tu palabra, y también, Señor, a través de tu predicación. Así que estamos alegres, mi amado Rey. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, al predicador. Bendice, Señor, a cada niño, Señor, que está aquí reunido, Señor, en la iglesia, Señor. Así que te adoramos y te exaltamos, mi Señor, esta mañana. Bendice a aquellos que a lo mejor están, Señor, cansados, para que tú les fortalezcas. Bendice a aquellos que a lo mejor están en camino, y bendice, mi Señor, a aquellos que a lo mejor por diferentes situaciones no podrán venir, Señor, para que tú, Señor, les renueve su fuerza, Señor, para que tú los guardes, para que tú los bendigas, amado Dios.
Señor, te bendecimos en esta mañana, Señor Padre, reconociendo, mi Señor, que tú eres nuestro Salvador y que tú eres nuestro, aquel que nos salva, Señor, aquel que nos salva, Señor, de la muerte eterna, mi Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú vives y tú reinas, Señor, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, mi Señor. Y porque tú eres el que nos intercede y tú eres, Señor, el que nos guarda, Señor. Así que te damos las gracias, mi Señor. Venimos, Señor, a alzar nuestras manos. Venimos, Señor Padre, a poder proclamar, Señor, de tus bienaventuranzas, Señor, de tu salvación, de esa salvación inmerecida, Señor, que nosotros obtenemos, Señor, que es por tu gracia bendita, mi Señor. Y lo proclamamos, mi Señor, lo proclamamos aquí, Señor, en la iglesia, y lo proclamamos, Señor, en nuestra vida, Señor, afuera, Señor Padre, de esta iglesia, amado Rey. Así que, mi amado Dios, que podamos, Señor, con alegría alabarte, que podamos no hacerlo con tristeza, Señor Padre, o quítanos, Padre amado, toda ansiedad, toda angustia, Señor, que no nos afanemos, mi Señor, sino que podamos, Señor, buscar el reino y su justicia, mi Señor. En este día, amado Rey, día del Señor, día donde tú, Señor, has establecido, Señor, que nosotros podamos, Señor, venir y rendirte, Señor, toda pleitesía y toda, Señor, bendición a ti, mi amado Rey, donde nosotros te alabamos eternamente y para siempre, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, mi Rey de los cielos, Señor. Y también bendice a cada iglesia que se reúne en este día, Señor, la iglesia universal y la iglesia de todo el mundo, mi amado Dios, Señor, donde va a poder alabarte, Señor, libremente, Señor. Y aquellos que a lo mejor no están, Señor, en condiciones, Señor, difíciles también, y lo hacen a escondidas, Señor, tú también bendícele, Señor, grandemente, Señor, y fortalece, Señor Padre, sus vidas. Así que, amado Rey, te damos las gracias, te bendecimos y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar a nuestro Señor el Salmo 18. Castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, escudo y la fuerza de mi salvación, alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y ser salvo de mis enemigos. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza
La gloria sea para nuestro Señor. Hermanos, te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Y leeremos del versículo 11 al 16, y luego leeremos del 20 al 24. Ezequiel, capítulo 34, del versículo 11 al 16, y luego leeremos del 20 al 24, y luego haremos nuestra confesión, oración, confesión de pecado delante del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Ezequiel 34, versículo 11 al 16, y luego leeremos del 20 al 24. Ezequiel 34. Amén, hermanos, ¿lo tenemos todos? Amén. ¿Me acompañan en la lectura entonces, hermanos? En voz alta leeremos todos juntos la palabra de nuestro Señor. Y así dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, y vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ahora leemos el versículo 20 al 24. Por tanto, así les dice Jehová Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más será para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Amén. Oramos a nuestro Señor. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Esta mañana nos presentamos delante de ti, tú que eres santo, tú que eres soberano, Señor. Señor, nos presentamos reconociendo todas nuestras debilidades, Señor. Reconociendo que lejos de ti nada podemos hacer, Señor. Reconocemos también esta mañana que muchas veces hemos pecado, Señor, tal vez en nuestro pensamiento,
en nuestro actuar, en nuestro hablar, Señor. Muchas veces, Señor, hemos hecho lo malo delante de ti. Por eso esta mañana, Señor, ponemos delante de tu presencia todas nuestras faltas, Señor. Si hemos llamado tonto a nuestro hermano, te pedimos perdón. Señor, si hemos murmurado contra otros, rogamos tu perdón, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios, y eres grande en misericordia, Señor. Sabemos que podemos presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia, Señor, rogando así por el oportuno socorro, Señor, día a día. Señor, sabemos que no merecemos tu perdón, no merecemos muchas cosas, Señor, de ti, pero tú, Señor, a través de Jesucristo, nos diste la oportunidad de tener acceso a ti, Dios bendito, tú que eres santo. Fue necesario el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, también para sanidad, Señor, de nuestra alma y de nuestra mente. Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos. Pequeños somos, Señor, pero tenemos el deseo ferviente de poder, Señor, hacer tu voluntad. Señor, sabemos que en otro tiempo nosotros no te buscábamos, ni menos te amábamos, Señor. Pero ahora sabemos a la luz de la palabra que nosotros te amamos a ti, Señor, porque tú nos amaste primero. No hay otra forma de amarte, Señor, sino que es tu amor en medio de nosotros, Señor. Amado Dios, esta mañana rogamos nos laves, nos limpies y nos ayudes, Señor. Señor, concédenos el arrepentimiento y fe cada día. Que podamos, Señor, darnos cuenta a través de tu Espíritu Santo todas las cosas que hacemos y que no te agradan, Señor. Pero sabemos que estamos en un proceso de santificación, Señor, y de perfeccionamiento. Y este es un camino que no es fácil, pero sabemos que con tu ayuda, Señor, y tu Espíritu Santo en medio de nosotros, que nos convence de pecado, Señor, cada día podemos ir avanzando, Señor, agradándote a ti, el único Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Señor, ¿cómo saber vivir conforme a tu voluntad? Es a través de tu palabra, Señor. Escuchando tu palabra día a día, Señor. Y también, Señor, impregnándonos, Dios amado, y memorizando, Señor, en nuestro corazón y esculpiendo tu palabra en nosotros, Señor. Lámparas a tus pies, a nuestros pies tu palabra, y lumbrera, Señor, es a nuestro camino, Señor. Clara es tu palabra en medio de nosotros. Señor, gracias te damos por tu perdón. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús por nuestros hijos y por todos aquellos, Señor, que están descarriados, Dios mío. Y así como dice tu palabra, sé tú quien apacente, Señor, a esas ovejas y dales tú el aprisco, el pasto que necesitan, Señor, para volver, que ellos vuelvan a ti, para que ellos puedan nuevamente, Señor, mirarte a ti y no desear las cosas de este mundo, Señor. Tú eres quien venda, tú eres quien limpia, tú eres quien fortalece a la débil, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, que en este tiempo en que sabemos que tu venida está pronta a llegar, Señor, tus hijos, Dios amado, vuelvan hacia ti. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras oraciones y nuestra vida y nuestras familias delante de tu presencia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabamos a nuestro Señor. Nos ponemos en pie, hermanos. Salvarnos los quiere contar.
gracias damos al Señor por ese himno, su gracia es mayor. Hermanos, vamos a pasar a la tercera lectura. Esto está en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 25. San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer del 31 al 46. Capítulo 25, del 31 al 46. Amén. ¿Sí? Ya. Leemos en el nombre de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración de carácter pastoral, pidiendo por la iglesia, por los hermanos. Amén. Padre Celestial, Padre amado, venimos una vez más alabando y glorificando tu santo nombre, porque tú solo eres bueno, porque tú solo eres digno, Señor, de ser alabado, de glorificar, Señor. Venimos una vez más, Señor, con agradecimiento, Señor, reconociendo, Señor, nuestras incapacidades, Señor, nuestras fallas, Señor, pero una vez más, Señor, pidiendo por la iglesia, Señor, por tu santa iglesia, Señor, que tú derramaste tu sangre por ella. Pedimos, Señor, por nuestros pastores, pedimos, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros ancianos, por nuestros diáconos, Señor, por la membresía en general, Señor. Tú conoces, Señor, sus vidas, tú conoces, Señor, sus circunstancias, Señor, su estado de ánimo, su espiritualidad. Tú conoces cada parte de su vida, Señor.
Oramos, Señor, delante de ti por cada uno de ellos, Señor. Oramos, Señor, por tu iglesia, esa iglesia, Señor, que tú derramaste tu sangre bendita, Señor, en esa cruz, Señor, porque también para nosotros es importante, Señor, orar por ella. Te pedimos, Señor, por las vidas, por las familias, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros hijos, por nuestras esposas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir siempre a tu palabra, que es verdad, Señor. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces escuchamos consejos del mundo, consejos de necios, Señor, y no vamos a tu palabra, Señor, a escudriñarla, Señor, y ver, Señor, el consejo verdadero y santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo, así como tu palabra nos ha dicho, Señor, para que los hombres, Señor, vean las buenas obras que te puedan glorificar a ti, Señor. Tú, Señor, sabemos, Señor, que la salvación no es por obra, Señor, pero sabemos, Señor, porque tu palabra nos has dicho que tú has preparado buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. Ayúdanos, Señor, a evangelizar, a congregarnos, a apoyar a nuestros pastores, a apoyar a nuestros líderes, Señor. Muchas veces flaqueamos, Padre Celestial. Muchas veces, Señor, no la hacemos y pecamos delante de ti. Pero pedimos, Señor, por nuestra iglesia, pedimos, Señor, por todos nosotros, Señor, a ser fiel a tu evangelio, a prepararnos, Señor, a llevar, Señor, tu evangelio a cada criatura, porque esa es la gran comisión por la cual tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. El fin principal del hombre es vivir para tu gloria y gozar de ti para siempre. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera. Te pedimos, Señor, que en todo tiempo tu iglesia, Señor, tus hijos, Señor, por el cual tú has derramado tu sangre, Señor, puedan vivir para tu gloria, puedan, Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas, Señor, puedan ser añadidas en sus vidas, Señor. Señor, puedas bendecir también a cada uno de ellos sus proyectos, sus estudios, Señor, su diario vivir con su familia. Así que, Señor, pedimos, Señor, por tu iglesia. Pedimos, Señor, por tu iglesia local, por tu iglesia universal. Señor, por la iglesia, Señor, que están distribuidas en todo el mundo. Pedimos, Señor, por cada una de ellas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cantaremos alabanzas a Él, merecedor de toda gloria y honra. Te alabamos, Señor, tú eres grande y poderoso. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. Salvación iré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán.
pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Te alabamos, Señor. Tú eres digno de recibir honor y gloria siempre. Aleluya, porque eres más grande. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres Señor, grande Alabado, grande es nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Vamos a recitar el credo apostólico. Y lo haremos en nombre del Señor, hermanos. A memoria nomás, po. A esta altura debiéramos saberlo. Ya. Amén, todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa Iglesia cristiana universal, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. En lo que creemos, ayudado siempre de la gracia de nuestro Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Tomamos nuestros asientos, hermanos amados. Amén. Dios los bendiga mucho, muchísimo. La verdad que está haciendo calor, pero por respeto me puse mi paletó. Pero creo que más adelante no podré. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con
la exposición del libro de Judas. Ustedes saben que estamos viendo el libro de Judas, ¿cierto? Los que no lo han visto, los que no vinieron la semana pasada, tienen la posibilidad de verlo en el Facebook y también en YouTube. Y ahí estamos. A ver, déjame decir que funciona. A ver si hay necesidad de. Ah, ya. Bien. Ok. Muy bien. Veremos, hoy nos corresponde ver los versículos del 5 al 16, hermanos. Bájale un poquito del retorno. Gracias. Los versículos 5 al 16, y lo vamos a leer, les invito a leerlo, 5 al 16, Judas 5 al 16, puesto de pie, por favor, lo vamos a leer. Hoy día vamos a ver un tema importante que ya Judas lo ha introducido, pero hoy día específicamente nos va a enseñar Judas acerca de los falsos maestros. ¿Ok? Vamos a leer entonces versículos 5 al 16. Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra,
Gracias, Señor, porque Judas escribió esta advertencia y exhortación a la iglesia. Señor, para que en todos los tiempos tengamos cuidado de los falsos maestros. Tú la semana pasada nos hablaste de la importancia, Señor, de advertir y la importancia de la exhortación de que nosotros nos mantengamos alerta. Pero esta vez, Señor, vamos a ver, Señor, lo que dice Judas acerca de los falsos maestros. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver en nuestro entorno, Señor, las falacias, las mentiras, los engaños de muchos que llamándose pastores, llamándose profetas, apóstoles, evangelistas, no son más que hijos del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, asimismo te ruego que tú seas liberando del error a muchos, porque muchos, Señor, porque muchos piensan que están haciendo el bien, pero están haciendo el mal. Líbralo del error, como a mí me libraste, Señor, como nos libraste a nosotros del error. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, tomen su asiento. Bien, ¿trajeron sus cascos? Pónganselos. No, hermano, es dura, sí, es dura esta carta. Esta carta es dura, no es una carta amorosa. No es una carta así, pero es una carta llena de amor por la iglesia. Y justamente el amor advierte. Nosotros cuando somos padres de hijos pequeños, ¿cierto? Bueno, ustedes lo van a vivir. Ustedes a sus hijos les van a decir, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque les van a estar advirtiendo por amor. Hay muchas advertencias que al final los hijos van a aprender, pero es el amor el que advierte, ¿cierto? El amor es el que advierte, el amor es el que llama la atención. Gloria a Dios. Así que dale gracias a tu papá y démosle gracias a nuestros padres por habernos llamado la atención. Amén. Gracias. Bien, en los versículos 5 al 16 voy a ver el contexto, la introducción, y primero vamos a ver el contexto. El contexto se refiere a qué o en qué circunstancias están estos hechos. En los versículos 5 al 16 se aborda el tema de los falsos maestros que se han infiltrado en la comunidad de creyentes. Esto es importante, hermanos. Se han infiltrado, no han sido invitados. No han sido invitados. E incluso, hermano, yo me atrevo a decir que muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, fuimos falsos maestros. Fuimos falsos maestros. ¿Por qué? Porque no enseñábamos la verdad y enseñábamos por verdad lo que era falso o lo que habíamos oído, pero no lo habíamos escudriñado. Así que el Señor nos ayude. Ahora se han infiltrado en la comunidad de creyentes, por eso la exhortación es a estar alerta. Ahora, estos versículos del 5 al 16 nos ofrece una introducción a la descripción y a la condenación de estos falsos maestros. Judas comienza recordando a los destinatarios de su carta que ya están familiarizados con la forma en que Dios actuó en el pasado. Menciona cómo después de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, Dios destruyó a aquellos que no creyeron. Mira qué importante, porque todos sabemos que fueron bautizados, ¿cierto?, en el Mar Rojo, fueron bautizados, pero sin embargo, ahí había una iglesia visible, y en la iglesia visible también hay incrédulos, ¿cierto? Y esos incrédulos no creyeron y fueron ajusticiados por Dios después de haber pasado el Jordán. Es el caso de Coré, que aquí lo describe.
Bueno, Judas procede a describir a los falsos maestros y sus características. Ahora, para reforzar su advertencia, Judas utiliza ejemplos históricos y bíblicos que vamos a ver. Bien, en resumen, la introducción a los falsos maestros en los versículos 5 al 16 de Judas nos presenta una descripción de las características y una advertencia sobre la condenación de ellos. Ahora hay que decir algo, los falsos maestros están condenados. Por eso es importante que si nosotros vemos que hay alguna característica de esos falsos en nosotros, nos arrepintamos y dejemos de estar condenados. Judas utiliza ejemplos históricos y bíblicos para enfatizar la seriedad, porque esto es algo muy serio, del peligro que representan estos falsos maestros, y exhorta a los creyentes a estar alertas y firmes en la fe verdadera. Amén. Ahora, yo quiero ver lo siguiente. A través de esta advertencia, Judas busca proteger a la comunidad cristiana de la corrupción doctrinal y animarla a luchar por la fe que le ha sido confiada una vez a los santos. Aquí hay algo interesante. Nosotros convivimos con muchas doctrinas cristianas, entre comillas. Y aquí yo les voy a mostrar 4 enfoques doctrinales que son falsos y que están presentes en muchas iglesias y que nosotros también en el pasado lo abrazamos por ignorancia. El primero es el universalismo. Es la creencia de que todos serán salvos, independientemente de su fe o acciones. Este enfoque puede tomarse a la ligera la vida cristiana porque elimina la necesidad de arrepentimiento, de conversión y santidad. Pregunto, ¿ustedes han escuchado a cristianos hablar del universalismo? Es falso. Segundo, la gracia barata. Hay un libro de Dietrich Bonhoeffer que se llama, ¿cómo se llama, Rodrigo? No se llama gracia barata. No se llama gracia barata, se llama el precio de la gracia. El precio de la gracia. De Dietrich Bonhoeffer. No sé si lo leíste alguna vez. Y ese libro es muy bueno, tremendo, porque habla sobre la gracia barata y la gracia cara. Bueno, la gracia barata es la creencia de que la salvación se obtiene simplemente por la fe. Y aquí hay mucha gente que no tiene necesidad de arrepentimiento o santidad. Este enfoque también puede tomarse a la ligera la vida cristiana porque lleva a los creyentes a vivir vidas pecaminosas confiando en que su salvación está garantizada. Yo decía la semana pasada que los católicos romanos tienen esa gracia barata, pero también hay muchas de las iglesias históricas, luteranos, presbiterianos, metodistas, que también caen en eso. Bien, el otro enfoque que es falso, porque estamos viendo enfoques falsos, el legalismo. Es la creencia de que la salvación se obtiene por medio de la obediencia a la ley. Muchos cristianos aquí dicen, soy salvo por la gracia, soy salvo por gracia en Jesús, amén, pero tengo que manifestar mi obediencia a través del cumplimiento de la ley de Moisés, y si no cumplo la ley de Moisés, estoy frito. Eso es lo que dicen. Este enfoque también puede tomar a la ligera la vida cristiana porque lleva a los creyentes a centrarse en sus propias obras en lugar de la gracia de Dios. Y cuarto, el famoso y bien mentado liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Mayormente conocido como el liberalismo teológico. Es la creencia de que la Biblia no es la palabra de Dios infalible. Hermanos,
Y eso ha permeado casi toda la cristiandad. Es increíble la cantidad de iglesias históricas, me refiero a presbiterianos, me refiero a algunos que han comprado esta doctrina y ponen en duda muchos hechos de la palabra de Dios. Ponen en duda, por ejemplo, que el libro de Jeremías fue escrito por Jeremías, que el libro de Judas fue escrito de Judas, que ponen en duda los milagros de Jesús. Ellos dicen que los milagros de Jesús son símbolos, son, ¿cómo se dice? Son una especie de ilustración, pero que no fueron milagros en realidad. Eso es lo que dicen. Pero todo eso nos lleva a tomar ligera la vida cristiana porque lleva a los creyentes a cuestionar la autoridad de la Biblia. La Biblia es un libro autoritativo, es un libro inerrante, infalible. Amén, hermanos. Entonces, es importante que nosotros discernamos, porque muchas veces nosotros hablamos de los falsos maestros y hablamos de los falsos maestros que están afuera en las otras iglesias, pero nosotros podemos estar leyendo, bebiendo, comiendo también esas mismas enseñanzas porque no las sabemos, porque no sabemos discernir. Entonces, mi labor es enseñarte a que disciernas. Amén. O recordarte. Gloria al Señor. Bien, hermanos. Luego de eso veremos lo primero. El versículo 5 al 7. 5 al 7. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. En el versículo 4, lo vimos la semana pasada, Judas introdujo el tema de los falsos maestros al afirmar que se han infiltrado, que han entrado encubiertamente. Esa palabra encubiertamente es muy necesaria de entenderla. Son personas que se ponen máscaras. Son personas que parecen ser verdaderas. Hermano, Satanás se viste como ángel de luz, ¿sí o no? Entonces, uno tiene que ser, no prejuicioso, pero sí poner alerta cuando hay demasiado brillo. ¿Me entiendes? Demasiado brillo y poca consistencia bíblica. A lo largo de los versículos 5 al 16, Judas proporciona una descripción de estos falsos maestros. Bien, lo primero que veremos en los versículos 5 al 7 es la santidad de Dios. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo puede la santidad de Dios ser un elemento negativo? Bueno, el concepto positivo de Dios, porque es un concepto positivo, ¿cierto? La santidad positiva. Pero es negativa ¿para quién? Para los falsos. Amén. Es negativa porque los expone a los falsos maestros. El versículo 5 comienza con la frase, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. ¿Qué es lo que le está recordando? ¿Qué es lo que le está recordando? Le está recordando que Dios es santo y justo. Eso es importante, hermanos. Dios es santo y Dios es justo. La santidad es una cosa,
pero la justicia es otra, que van de la mano. La santidad de Dios es un atributo central de la palabra de Dios. En palabras simples, significa que Dios es sin pecado y perfecto en todos sus caminos. Amén. Él es la fuente, hermanos, de toda santidad. Él es santo porque Él es la fuente de toda santidad. Y es el deseo de Dios que sus hijos, o sea nosotros, seamos santos como Él es santo. Ahora, esta es la forma, hermanos, apostólica de presentar el Evangelio. Por algo nosotros en la calle, nosotros hablamos que Dios es santo y justo. Es lo primero, dar a conocer la santidad de Dios. Porque los hombres creen que Dios es una idea, es algo, o si está presente en sus vidas, es una bola de cristal. Es el genio de los deseos, pero no es santo. O si es santo, es tan santo que está lejos. Pero Dios está cerca. Algunos versículos que ilustran la santidad de Dios incluyen, por ejemplo, Isaías 6.3, lo voy a pasar rápido. Isaías 6.3 que dice, Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En la visión que tuvo Isaías de la santidad de Dios. En el Salmo 99.9 dice, el Señor es grande y digno de ser alabado. Su grandeza es comprensible. No, es incomprensible. No se puede comprender la grandeza del Señor. Se recibe por fe. Y primera de Pedro 1.16 dice, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Bien, el segundo concepto que nos describe a los falsos maestros es la gravedad del pecado. El versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. El versículo 6 continúa con la historia de Israel. Esta historia de Israel que empezó en el versículo 5. El versículo 5 dice, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, ¿cierto? Ahí hace una mención de la liberación de Egipto por parte de Dios. Gloria a Dios. Pero aquí se mete Judas en algo escatológico, se mete con los ángeles. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Estos ángeles, hermanos, se rebelaron contra Dios y fueron arrojados al infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, la identidad, hermano, de estos ángeles es un tema de debate entre los teólogos que nosotros aquí no vamos a decirlo, pero algunos creen que se trata de los ángeles que pecaron con las mujeres humanas, como se relata en el libro de Génesis. Otros creen que se trata de los ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo. Sin embargo, el significado del versículo es claro. Judas está usando la historia de estos ángeles para mostrar que Dios castigará a los que se rebelan contra Él. Eso es lo importante, no es lo importante saber si los ángeles fueron estos o estos otros. Lo importante es saber que aún los ángeles que se rebelaron contra Dios tienen castigo. Todos los rebeldes están castigados por Dios. Esa es la realidad. Toda la humanidad se ha rebelado contra Dios. Amén. ¿Usted cree eso, que toda la humanidad se ha rebelado contra Dios? ¿Y por qué? Porque es pecadora. No es pecadora porque hace pecado, sino porque está en su ADN el no tomar en cuenta a Dios. ¿Se acuerdan de Romanos
1, 23, 25, 26, que dice que no tomaron en cuenta a Dios. No tomaron en cuenta a Dios. Lo dice 3 veces. Gloria a Dios. Esto es lo segundo, hermanos, que debemos proclamar cuando anunciamos el Evangelio a las personas. La gravedad del pecado. La gravedad. Algunos versículos que ilustran la gravedad del pecado incluyen Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juan 1:3-4, que dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Amén. O sea, todos somos pecadores. Tercer concepto que nos habla aquí en el versículo 7, mis hermanos, dice como Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Este autor cita el ejemplo de Sodoma y Gomorra, para advertir a los creyentes de la gravedad del pecado. El pecado es tan grave, que Dios elimina de la faz de la tierra a las ciudades. Estas ciudades fueron destruidas por Dios. ¿Por qué? Porque por su maldad, hermanos, que incluía la inmoralidad sexual, la violencia. Aquí me llama la atención, en el versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Estas palabras, hermanos, se refieren a la inmoralidad sexual, que incluía la homosexualidad, la bestialidad y cualquier cosa horrible. Estas prácticas eran comunes en Sodoma y Gomorra y Dios las juzgó severamente. Ahora, nosotros, hermanos, en el siglo XXI, en el 2023, hay muchas ciudades, hay países que son verdaderas Sodoma y Gomorra. Y ellos están happy porque creen que no va a venir el juicio, pero el juicio ya está sobre ellos. El versículo también menciona que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. ¿Por qué? Sufriendo el castigo del ¿qué? Del fuego eterno. Esto es una referencia al infierno, el lugar de castigo eterno para los que no se arrepienten de sus pecados. Hermanos, el infierno es una realidad. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado la expresión el infierno se vive aquí? ¿Sí? Y evidentemente hay gente que supone que su vida es un infierno. Pero hermano, yo me atrevo a decir con toda seguridad que el infierno no se compara al sufrimiento humano. ¿Por qué? Por la gracia común. Por la gracia común. La gracia común, esa gracia que Dios le dio al ladrón, que le dio al impuro, que le dio al pecador. Porque hermano, es la gracia, por la gracia común el hombre no es destruido. Si el hombre no tiene gracia común, el hombre ya no existiríamos en la tierra. Pero la gracia común nos hace existir y nos hace volvernos a Dios, a los escogidos. ¿Me entienden, no? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, está reservado para Satanás, los ángeles y los incrédulos el infierno de fuego. Cuando anunciamos el Evangelio, hermano, debemos advertir que las personas ya están condenadas en el infierno. Ya están condenadas. No es que ya va a venir. Ya están. Y el Evangelio es una realidad. ¿Y qué es una realidad?
Génesis 13:13 dice, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Segunda de Pedro 2:6 dice, y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Todos los que viven impíamente, vale decir, no viven en santidad, todos serán destruidos. Hermano. Amén. Vamos al segundo punto. Perdón. 2. Señala las características de los falsos maestros. Y aquí, hermano, yo quisiera que usted tuviera un lápiz y subrayara esto, mis hermanos, en su Biblia o lo haga en un papel. En Judas 8 al 10, el autor enumera las características de los falsos maestros que estaban infiltrando las iglesias del primer siglo. Estas características son relevantes para nosotros hoy, hermano, ya que nos ayudan a identificar a los maestros en nuestra propia época. Primero, lo dice el versículo 8, mancillan su cuerpo, dice, de la misma manera también estos soñadores, habla de soñadores. Estos soñadores no está hablando positivamente, ay, que son soñadores, déjenlos que están soñando. No, son soñadores, se refiere aquí en el contexto a que son personas fantasiosas. Y dice, mancillan la carne. ¿Qué es lo que la palabra mancillar significa? Contaminar con actos contra naturaleza e impuros. Eso significa mancillar. Por algo dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, si no me equivoco, o en Segunda, dice que no debemos ensuciar o algo así el lecho con mancilla. Se refiere con contaminación. Esto significa que viven en pecado, hermanos, incluyendo la inmoralidad sexual, la violencia y otros pecados graves. Aquí la primera característica de estos hombres, de los falsos, es que, como yo decía la semana pasada, predican bonito, incluso son fieles a la palabra de Dios, pero sus vidas son un asco. ¿Usted ha conocido a algunos así? Yo sí, hermano. Esos son falsos. ¿Por qué? Porque mancillan, contaminan su carne. Gloria a Dios. Segundo, menosprecian la autoridad. Dice el versículo 8, esto significa que no respetan la autoridad de Dios, sus leyes o sus representantes. Hermanos, ellos niegan a obedecer las leyes de Dios, hablan mal de Dios o de sus representantes. Tercero, en el versículo 8 también dice, blasfeman de las potestades superiores. A esta palabra superiores tiene dos connotaciones, una divinidad y otra gobierno. Cuando hablan mal, por ejemplo, de los líderes de la iglesia, cuando hablan mal de los pastores, cuando hablan mal de Dios, cuando hablan mal de la Trinidad, pero también cuando hablan mal del gobierno, hermanos. ¿Por qué? Porque los gobiernos son representantes de Dios en la tierra. Ahora, nosotros preguntaremos, pero tenemos un mal gobierno, por ejemplo. Bueno, es lo que merecemos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el pueblo, entre comillas, se escogió. Que el Señor nos ayude en esa área también. Gloria a Dios. El versículo 9
está hablando de una referencia al arcángel Miguel. Y es interesante esta referencia al arcángel Miguel, hermanos. Porque parece que Judas era un hombre, era un profeta del Señor, aparte de ser un apóstol, que sabía muchas de estas cosas y tenía mucho conocimiento. Y en el versículo 9 de la carta de Judas, el autor describe una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Ustedes saben que Moisés no murió dentro del pueblo, sino que subió a la montaña y murió ahí. Pero su cuerpo no fue encontrado jamás. Y aquí nos revela que hubo una disputa. Y esta disputa, esta pelea, esta lucha, fue entre el arcángel Miguel y Satanás. Pero lo que nos llama la atención, y aquí está hablando, porque el versículo 8 dice, blasfeman de las potestades superiores. Está hablando de que se llenan la boca fácilmente diciendo, el diablo es esto, o Jesús es esto otro. Fácilmente. Pero aquí el verso 9 está diciendo, ojo, ni siquiera el arcángel Miguel, con ser todo el guerrero de Dios, reprendió a Satanás directamente. Él dijo, el Señor te reprenda. Este versículo se puede interpretar de varias maneras. Independientemente de la interpretación que se adopte, el versículo 9, Judas enseña que el mal es real y que existe una lucha constante entre el bien y el mal. Los creyentes, hermanos, debemos estar conscientes de esta lucha y mantenernos firmes en nuestra fe. Gloria a Dios. Vamos al versículo 10. Dice, se corrompen al vivir según el conocimiento carnal que poseen. Esto aparece en el verso 10. Dice el verso 10, ¡ay de ellos! Perdón, me equivoqué. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¿Qué significa esto? Que se corrompen al vivir según su conocimiento carnal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, mis hermanos, hay muchos predicadores evangélicos que hacen esto, que ellos se corrompen en sus propias ideas y no predican la palabra de Dios. Hay muchos predicadores que inventan cosas, inventan pasos, inventan esquemas que aparentemente son bíblicos, pero no son bíblicos. Es su corazón el que está hablando. Esto significa que basan sus enseñanzas ¿en qué? En sus propias ideas y opiniones. Mis hermanos, yo aquí hago mea culpa porque hace 10 años atrás yo hacía esto, porque así me enseñaron, que nosotros debíamos opinar, ¿cierto? Debíamos opinar, debíamos dar nuestras parecer pero muchas veces nuestro parecer y nuestras ideas se tomaban como palabra de Dios y no como opinión. Por eso es importante que nosotros justamente prediquemos la palabra de Dios y sea la palabra de Dios la que hable. En la actualidad lo vemos muchos en los púlpitos de las iglesias, en donde se lee un versículo y se expone, pero las ideas no son sacadas del texto, sino que son del expositor. Esta característica es la más importante de todas. Los falsos maestros basan sus enseñanzas en sus propias ideas y opiniones en lugar de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Tercer punto.
y final. Judas afirma que los falsos maestros los falsos maestros son condenados por Dios. Son condenados por Dios. En los versículos 11 al 16, Judas utiliza ejemplos de la historia bíblica para ilustrar el juicio y la condenación que esperan a los falsos maestros. Vamos a ver estos ejemplos. El primer ejemplo, la primera tríada que se da aquí son los ejemplos de Caín, Balaam y Coré. Nos dice el verso 11, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, habla de un camino de Caín. Después habla de el lucro de Balaam. Y tercero, la contradicción de Coré. Habla tres conceptos importantes. Un camino. Ellos muestran muchos caminos. Pero dice Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y también Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y eso está diciendo que Él es el único camino y todos los demás son caminos falsos, hermano. Entonces aquí está hablando del camino de Caín, el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? El asesinato. Jesús dijo en Mateo 5, dijo, cualquiera que llame fatuo a su hermano, tonto a su hermano, cualquiera que se moleste con su hermano, ya cometió homicidio. Y es un homicida de corazón. Que el Señor nos ayude. Muchos somos homicidas de corazón, hermano. Bendito sea el Señor. Es el camino del homicidio. Es el camino del error. Segundo, Balaam. Balaam, que fue un profeta que fue contratado por Balac. Fue contratado. Mis hermanos, el lucro no debe estar en un ministro del Señor. Y hermanos, tristemente, la mayoría de los ministros del Evangelio lucran del Evangelio. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Aparece, si usted quiere ver ese texto, en en Números 22 y 24, si usted lo quiere anotar. Números 22 y 24 para que después lo vea. Coré, aquí menciona la contradicción de Coré. ¿Por qué la contradicción de Coré? Coré fue un líder porque era un líder del pueblo de Dios. Y aquí la contradicción, que un líder se rebeló contra su líder. ¿Se rebeló contra quién? Contra Moisés y Aarón. Y él como líder dijo, Dios no ha hablado por ellos, sino que Dios ha hablado por mí. Esa es la contradicción, hermanos. La contradicción es que alguien de aquí se levante y diga, Dios no habla por el pastor, sino que Dios habla por mí. Eso es una contradicción, hermanos. Bendito sea el Señor. 2. Aquí hay dos ejemplos de la naturaleza, el versículo 12 y el versículo 13. El primer ejemplo de la naturaleza que habla Judas es las manchas, las nubes sin agua y árboles otoñales sin fruto. El autor de Judas aquí está describiendo a los falsos maestros como manchas, dice el verso 12. Dice, estos son manchas. ¿Son manchas en qué? En vuestras comidas, en vuestros ágapes. Porque el ágape era una comida.
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea que ellos están pendientes de ocuparse de sí mismos y no de la grey de Dios. Número 1, como manchas en las reuniones cristianas. Son personas inmorales que no tienen que ofrecer nada a la iglesia. Número 2, dice que nubes sin agua. Nubes sin agua. ¿Qué es una nube sin agua? Es que no tiene nada que ofrecer. No tiene nada que ofrecer a los creyentes. Son como árboles otoñales sin fruto. Estas tres figuras, estas tres metáforas, son metáforas para decir que los falsos maestros no tienen nada en sí mismos. No tienen nada en sí mismos. Son repetidores solamente de Satanás, pero no tienen nada de Dios. Amén. El segundo ejemplo es parecido. Y nos habla de las olas furiosas del mar y estrellas errantes. El autor de Judas está comparando los falsos maestros con las olas furiosas del mar. Ustedes han estado o han visto películas, ¿cierto? Las tormentas, el mar. Y el mar, las olas furiosas, que parecen echar espuma, ¿cierto? Levantan espuma, lo que es espumarajos. Ahora, él usa estas metáforas, olas furiosas del mar, que echan espumarajos, espuman su propia vergüenza, dice, y estrellas errantes. Ahora, estas figuras, estas metáforas, se refieren a que son personas peligrosas e impredecibles. Ustedes saben que en el mar es impredecible que se levanten olas. Son como espuma, sin consistencia, que son llevados por el viento en cualquier dirección. Y aquí usa una metáfora que es muy interesante, que él dice, son estrellas errantes. Las estrellas errantes, hermanos, es un fenómeno cosmológico, que son estrellas que van de un lugar a otro en el universo y no tienen una órbita, que van de allá para acá y son causantes de los problemas cósmicos que se desatan en el universo. O sea, no tienen propósito. ¿Qué es lo que está diciendo con que son estrellas errantes? Son maestros sin propósito. Eso dice. Cuarto, una referencia a Enoc. El versículo 14-15 nos refiere a Enoc. Enoc, ustedes saben quién fue. Enoc fue el séptimo desde Adán y Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios en medio de un clima totalmente feroz contra Dios. Eso es lo destacable de Enoc. Y él fue llevado por Dios. Y dice que él profetizó que el Señor vendrá con sus santos para juzgar a todos los impíos. O sea, Enoc profetizó la venida del Señor. Por eso es importante Enoc, porque Enoc, estando él recién séptimo después de Adán, 7 generaciones después de Adán, o sea, 2 generaciones después de Adán, él profetiza la venida del Señor Jesús. Este juicio incluye a los falsos maestros, quienes están condenados por las obras impías. Amén. Bien, el último punto, el versículo 16, dice que
estos, los maestros falsos, son murmuradores, andan con la chimuchina diciendo, viste, Cuidado con murmurar, hermanos, cuidado con murmurar, porque es una característica de los falsos maestros. Si usted tiene algo que decirle a alguien, vaya de frente, no hable a su espalda, porque está cayendo en una característica de falso maestro. Y al caer en una característica de falso maestro va a ser condenado como falso maestro. Que el Señor lo ayude. Dice, son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas. ¿Para qué? Para sacarles provecho, hermano. Se aprovechan de las personas. Hermano, aquí en Puente Alto, yo les nombro con nombre y apellido, pero no lo voy a hacer para no quemarme. Pero hay, por lo menos, deben haber 10 pastores que tienen estas características. Entre ellas, Pablo, Carlos, Pablo, Adolfo, etc. No dije apellidos, dije nombres. A mí me da lo mismo pero mi hermano, tenemos que, no es que el pastor Cristian está hablando mal de las personas, no, tenemos que denunciar a los falsos maestros, dice la Biblia. Y lo vamos a ver la próxima semana, la subpróxima semana. Hay que denunciarlos. Porque si no denunciamos, nos hacemos parte ¿de qué? De su pecado, de sus obras, lo dice la Escritura. Así que tenemos que denunciarlo, hermano. Y obviamente sus iglesias están llenas de gente, y nosotras, y la nuestra, poquita, pero buena. Eso espero. Aleluya. En otras palabras, estas personas, son personas que critican. Eso está diciendo. Son quejumbrosos, son murmuradores, son críticas. Son negativas, egoístas, arrogantes y manipuladoras. Son personas que siempre están quejándose de todo y que solo buscan su propio beneficio. Hay hermanos que se quejan de todo, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Conclusión. Los versículos 5 al 16 de Judas son un recordatorio importante para los creyentes de hoy. En un mundo lleno de falsedad y engaño, es importante que los creyentes estén atentos a los falsos maestros. Debemos, insisto, los falsos maestros no solamente son los que enseñan la palabra, sino que los falsos maestros son los que escuchan a los falsos maestros, se convierten en falsos maestros por escuchar. Que el Señor nos ayude. Aquí, hermanos, en la congregación, nosotros nos hacemos el esfuerzo por cada día escribir un devocional, por enviarles predicaciones, por enviarles buenos consejos. Está la página de nuestro hermano Rodrigo, que se llama, ¿cómo se llama la página, la nueva? Esa, Canfefilus. Y él con esa, nosotros no lo hacemos porque nos sobra el tiempo. Lo hacemos, hermano, para que ustedes tengan insumos y recursos que sean probados y válidos, que sean probados por nosotros, hermano. Porque habemos mucha gente, hay muchos hermanos que no voy a nombrar, eso sí no lo voy a nombrar, que son hermanos de acá. Pero hay hermanos que uno se da cuenta que en el WhatsApp dice reenviado, ¿cierto?
Dice reenvío. Y quiere decir que lo sacaron, que se lo enviaron a ellos y lo reenviaron. Y ese reenvío muchas veces tiene otra connotación. Muchas veces es otro contexto. Muchas veces es algo que le pareció encachado, pero a nosotros nos parece mal el tiro. Porque nosotros nos damos cuenta, ¿cierto, Giovanni? Nos damos cuenta y decimos, ¡wow! ¿Y qué es lo que hacemos inmediatamente? WhatsApp al hermano. Hermano, ¿qué quiso decir con esto? Ah, no, hermano, que lo mandé porque estaba bonito. Error. Error. ¿Por qué? Porque puede confundir. Le está haciendo la pega a un falso maestro. ¿Me entiende? No es ser cascarrabia, hermano. Es por la salud de la iglesia. Es por la salud de la iglesia. Estamos viviendo un ataque fulminante, hermano. Y Satanás está usando a los hermanos cristianos en ese ataque contra la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Bien, hay aquí algunas aplicaciones prácticas. Debemos ser conscientes de las características de los falsos maestros, ser conscientes. Número 2, debemos basar nuestra fe en la palabra de Dios. Eso es importante, mis hermanos. Hasta el cansancio lo vamos a decir en esta iglesia. Base su fe en la palabra de Dios, no en los sueños. Ahora, si usted sueña, sí. Usted puede soñar, pero no me va a decir, es que yo hago esto porque yo soñé esto. Tiene que colocar la palabra de Dios en primer lugar. Amén. El sueño puede venir como una ilustración, como algo que pueda animarte, pero es la palabra de Dios. Tercero, debemos estar unidos en la fe y en la oración. Hermanos, más que nunca tenemos que unirnos en oración. Y permítame decirle algo. El día lunes, mañana, nosotros estamos de las 8:30 hasta las 9:30, casi las 10, estamos orando. Oramos por Zoom. Y ¿saben qué? Hay pocos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto asistir a la reunión de oración aquí y en todo lugar? ¿Por qué? Porque el ataque es contra la oración. Porque la oración, hermanos, usted sabe que la fe y la oración, ¿qué mueve? Montañas. Mueve montañas. Hermano, yo le hago un llamado. Te hago un llamado, Pablito y Dayan, si usted puede, a que ustedes ingresen al Zoom y oren con nosotros. Oremos al Señor. Esta reunión no la transmitimos porque es privada. Es una oración del pueblo de Dios. Y aquí hay algunas cosas que podemos hacer para evitar ser engañados. Para evitar el engaño. Tome nota. Estudiar la Biblia por nosotros mismos y grupos dirigidos. Esto se refiere a que usted debe estudiar la Biblia por sí mismo, sí, pero también tiene que tener una dirección. Porque si estudia la Biblia por sí mismo, capaz comete un error y no hay quien lo corrija. Necesita corrección. Necesitamos corrección, yo también, hermanos, soy corregido. Gloria al Señor por pastores también, por gente mayor. Segundo, hablar con otros creyentes, con creyentes maduros. ¿Cómo evitamos ser engañados? Primero, estudiar la Biblia por nosotros mismos y grupos dirigidos, hablar con otros creyentes maduros. Y tercero, ser críticos con la información que escuchan. O sea, discernir.
discernir. No debemos aceptar todo lo que escuchamos como cierto, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Si estamos atentos a las características de los falsos maestros y basamos nuestra fe en la palabra de Dios, estaremos mejor equipados para resistir sus enseñanzas y mantenernos en el camino de la verdad. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Judas. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Porque ella, Señor, nos enseña, nos advierte, nos exhorta las características, Señor, de estos malos hermanos, que ni siquiera son hermanos, son falsos. Padre, ayúdanos a discernir, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que incluso nosotros, cuando los escuchamos, nos podemos convertir en falsos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, mi hermano. Vamos a tomar la ofrenda. Vamos a tomar la ofrenda. Dice la palabra de Dios que cada cual dé como propuso su corazón. Amén. Así que hay una ofrenda preparada, seguramente por usted en su casa. Es motivo de traerla, de mecerla delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios también, dice, cuando traiga la ofrenda al altar, fíjese que no tenga nada en contra de nadie. Esa palabra la usamos para la Santa Cena, pero también se debe usar para el ofrecimiento. Porque, sin embargo, usted aquí está ofrendando algo material, pero está ofrendando también algo espiritual. Amén. Así que, por favor, hermanos, pónganse de pie. Vamos a orar al Señor. Si usted quiere, le doy el versículo, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice: vamos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí hay un principio, dice cada día primero de la semana. ¿Qué día? Domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. No, no tengo nada, tengo 5 pesos, no. Sino que aparte, según haya prosperado. Gloria al Señor. A mí el Señor me ha prosperado, así que tenemos que dar. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, esta mañana. Y te damos gracias también, Señor, por la oportunidad de ofrendar que te damos a ti, Señor, y le damos a la iglesia para todas las cosas que tenemos que hacer. Ya se acerca a fin de mes, Señor. Esta semana, la próxima semana, ayúdanos a cumplir nuestros compromisos, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que son importantes para tu casa, porque a nosotros no nos ayuda nadie, sino que tú nos prosperas, Señor, cada día. Gracias, Señor. Te damos lo que recibimos de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Puedo ofrendar, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, hermanos. Bien, mis hermanos amados, así puesto de pie, vamos a darle gracias a Dios.
omitimos la canción porque vamos a terminar a la una para ir a predicar la palabra de Dios y también por respeto a los hermanos también. Así que vamos a dar gracias a Dios y antes vamos a dar avisos. Los avisos, mañana a las 8:30 oración, el día miércoles tenemos, este miércoles vamos a dar una palabra, porque ya terminamos el discipulado. No, este es el último, se me había olvidado. Este discipulado es importante porque se habla sobre los miembros, así que es importante. Sí, en la próxima semana en que vamos a tener ahí un nexo. Y este próximo domingo es Santa Cena. El próximo domingo, hermanos, no vamos a estar yo, ni mi esposa, ni mi hija, ni Giovanni, porque estamos invitados a participar del culto de la Iglesia Cristiana Presbiteriana Vitacura, que ellos tienen un paseo, y a mí me invitaron a predicar. Después del paseo, después de la predicación nuestra, porque ahí Santa Cena la va a dirigir nuestro hermano Rodrigo. ¿Y vas a predicar tú, Rodrigo? ¿O Claudio? Están conversando, ¿ya? De ahí, después están invitados por el pastor Carlos Mena, están invitados a ir al paseo. El paseo dura hasta las 7 de la tarde, pero hay una pequeña problemita, que es lejos. Es en Chicureo. Yo no conozco Chicureo. ¿Usted conoce Chicureo? ¿Conoce Chicureo? ¿Conoce Chicureo usted o no? Sí, yo no conozco Chicureo. Yo sé que queda por Colina. En Colina 1. No, pero hermano, eso es otra cosa. Entonces, ahí, mira, nosotros vamos a mandar la dirección al WhatsApp de la iglesia y los que quieran ir, tienen toda la libertad para ir, para comer, para bañarse, pasar la tarde con los niños. Ya, pero nosotros nos vamos a ir temprano porque tengo que predicar. Amén. Así que, pero vengan, pues. Ahora, yo me voy a poner en la puerta y voy a decir, a ver, ¿de qué predicó el pastor hoy día? ¿De qué predicó el hermano Claudio hoy día? No sé. Entonces no fuiste, te vas. Hermanos, Dios los bendiga mucho. Vamos a orar, vamos a pedir que la bendición de Dios. Padre, que tu bendición recaiga sobre nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y defiéndonos esta semana. Señor, invocamos tu nombre cada día tu nombre reverenciado. Padre, y ahora que nos despedimos, despídenos en tu amor, con la bendición, esa que proviene del cielo, de lo alto, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, pueden saludarse, despídanse en el nombre de Jesús. Amén. Nos damos la derecha de compañerismo.